Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Venom. El debut de Venom en los cómics se remonta al año 1988 y esta cinta se lanzó 30 años después, en octubre del 2018. Su recaudación fue de más de 850 millones, siendo la séptima película más taquillera en el año de su estreno. La dirección estuvo a cargo de Robin Fleischer, conocido por haber dirigido Zombieland y Gangster Squad. Además, él también es el director de la futura cinta de Uncharted protagonizada por Tom Holland, nuestro actual Spider-Man. Uno de los astronautas del accidente del comienzo era nada menos que John Jameson, el hijo de JJ Jameson. Es Jameson. En los cómics, él después de encontrar una extraña piedra lunar y usarla como collar, se convierte en un hombre lobo. A este personaje, por cierto, lo llegamos a ver anteriormente en Spider-Man 2, siendo el novio de Mary Jane. Cuando Riot, el otro simbionte, controla a la mujer del equipo médico de emergencias, vemos que la letra M de sus siglas EMT es tapada por su cabello, quedando esta broma visual en el que vemos las letras ET, de extraterrestre. El actor que interpretó al guardia que es amigo de Eddie es Emilio Rivera, quien curiosamente también apareció en Spider-Man 3, cinta en la que vimos a Venom por primera vez en la pantalla grande. Por un momento Annie le dice a Eddie que no quiere que se repita el incidente del Daily Globe, no confundir con el Daily Bugle, ya que son dos periódicos diferentes y rivales. El incidente del Daily Globe. ¡Au! El caso al que se refiere Annie hace alusión a aquella vez en los cómics en la que Eddie entrevistó a un hombre que decía ser el devorador de pecados, un asesino en serie, escribiendo varios artículos sobre él. Sin embargo, tiempo después, Spider-Man atrapó al verdadero y se descubrió que el hombre al que entrevistaba a Eddie era un confesor compulsivo, es decir, un fraude. Por lo que tras esto, Eddie se volvió el hazmerreír de sus compañeros y fue despedido. Tras la intromisión de Eddie, terminan despidiendo a Annie de su trabajo, y vemos que era un bufete de abogados llamado Michelin y McFarlane. Esto en honor a los creadores del personaje de Venom. El nombre del edificio donde vive Eddie es Schuller, una referencia a Randy Schuller, un fan de los cómics de Marvel que en 1982 sugirió la idea de darle a Spider-Man un traje negro, idea que a los de Marvel les gustó y le compraron los derechos por tan solo $220. Dicho concepto del traje oscuro posteriormente evolucionó a que se tratara de un ser alienígena, conocido como Venom. Según el propio Randy, no le agradó mucho la incorporación de Venom a su idea del traje. Asimismo, expresó su descontento por sentir que no le dieron ningún tipo de reconocimiento en las historias que se hicieron con su idea. Ya saben, algo así como gracias a Randy Schuller por la inspiración. Pero bueno, al menos en esta película de Venom lo referencian con esto. Cuando Eddie está buscando trabajo, una de las personas a las que le envía mensajes es Barney Buskin, quien en los cómics es el editor del Daily Globe, siendo, como era de esperarse, un rival acérrimo de JJ Jameson. Para no depender de Spider-Man, en esta cinta se eliminó cualquier conexión del simbionte con el trepamuros. Es decir, no nos muestran el origen que vimos por ejemplo en Spider-Man 3, sino que esta vez hacen que los simbiontes sean descubiertos en el espacio por la Fundación Life. En los cómics dicha empresa existe, y ellos en un punto llegaron a atrapar a Eddie convertido en Venom. Esto con el propósito de experimentar con él y crear otros simbiontes a partir de este, que serían en teoría los hijos de Venom. Al ser esta una cinta de Sony, evidentemente veremos la integración de dispositivos de dicha marca, pero la cosa no se queda allí, sino que hasta vemos a la app de mensajería QQ, la cual es propiedad de Tencent, un conglomerado chino que tiene un acuerdo con Sony en el que a través de su compañía Tencent Pictures distribuyen en China las películas de dicho estudio. La escena en la que Eddie se mete en el tanque de langostas no estaba en el guión. Esta fue idea de Tom Hardy, por lo que tuvieron que reforzar el tanque para que pudiera soportar al actor. En cuanto a las langostas, cuando están solas son reales, pero cuando se mete Hardy todas son falsas. Y con respecto a la langosta que muerde, esta estaba hecha de malvavisco relleno de sirope de chocolate.
Cuando invaden el apartamento de Eddie, vemos en el piso unas mancuernas, dando a entender que este se ejercita con regularidad. Un recordatorio a los cómics, en donde tras el incidente del Daily Globe, Eddie a manera de catarsis se dedicó obsesivamente a entrenar su físico. Cuando vemos a Venom por primera vez en su forma completa, este dice lo siguiente: Eyes, lungs, pancreas, so many snacks, so little time. Exactamente esta frase fue dicha por Venom a Spidey en el cómic de Amazing Spider-Man 374. Debido a que el origen de Venom en este caso no está conectado con Spider-Man, no se le incluyó su icónico emblema de araña en el pecho. Sin embargo, aún así se consideró que era muy necesario que tuviera algo blanco, para generar algo de contraste en las escenas oscuras, así que decidieron ponerle estas venas blancas alrededor de su cuerpo. Asimismo, para no cometer el mismo error que en Spider-Man 3, aquí se aseguraron de que Venom tuviera una apariencia más grande y monstruosa, además de incluirle su característica lengua larga, algo que no se le notó tanto a la versión anterior. Hubo una escena eliminada en la que Eddie camina por un callejón y de repente suena la alarma de un vehículo, lo que por supuesto altera a Venom, y este comienza a golpear el coche como si estuviera en un minijuego de Street Fighter. Y aunque la escena duraba menos de un minuto, decidieron eliminarla porque sencillamente no aportaba nada. Parece que Annie es fan de Superman, y es que cuando Eddie le comenta la debilidad que tiene Venom a los sonidos en cierta frecuencia, esta dice lo siguiente: ¿Sonido es su kriptonita? referenciando, claro, a la competencia. Cabe mencionar que Tom Hardy llegó a dar vida a un personaje de dicha editorial. Estamos hablando de Bane en El Caballero de la Noche Asciende. Por un momento, para rescatar a Eddie, Venom se une con Annie, adquiriendo una apariencia femenina, conocida como She-Venom. Esta fusión ocurre en los cómics debido a que Annie fue gravemente herida por un arma de fuego, de manera que la única forma que tiene Eddie de salvarla es que el simbionte se fusione con ella, curando así sus heridas. Debido a que Tom Hardy interpreta a dos personajes, Eddie y Venom, el actor primero tuvo que grabar sus líneas del simbionte, es decir, la voz, y luego durante la filmación tendría un pequeño auricular donde escucharía todo lo que grabó. De esa manera podría actuar y responder de manera más auténtica a los comentarios que Venom le estaría diciendo. How do you even know about that? I know everything, Eddie. You do? Everything about you. Ow. I am inside your head. La película cuenta con muchas escenas violentas que incluyen a Venom arrancando cabezas o Riot atravesando personas. Sin embargo, para mantener el PG-13, ninguna de estas escenas cuenta con la sangre que debería tener. Recordemos que al tener esta clasificación, más jóvenes podrán ir al cine a verla, es decir, más personas, lo que se traduce en más ingresos en taquilla. Aunque cabe aclarar que aún así, cintas con clasificación R como Deadpool o Joker han contado con una recaudación bastante buena. En la batalla final, la forma en la que Riot saca a Venom de Eddie fue un homenaje a la portada del cómic Venom Carnage Unleashed 3. Además, según el arte conceptual, el famoso simbionte rojo era el que iba a ser el villano en esta cinta, pero tal parece que pusieron a Riot para reservar a Carnage para la secuela. Justo antes de destruir el cohete, Venom le dice a Riot que tenga una linda vida, devolviéndole la frase hipócrita que le dijo Drake a Eddie cuando este trató de exponerlo al comienzo de la cinta. ¿Es una amenaza? ¡Que tenga una linda vida! Traidor, ten una linda vida. Venom tiene una obsesión con devorar cabezas. Esto porque los simbiontes necesitan de una sustancia química llamada feniletilamina, la cual es producida por el cerebro y justamente es una de las sustancias implicadas en el enamoramiento. Esta está presente también en ciertos alimentos, como el chocolate, por lo que resulta apropiado que al final Venom se los recomienda a Eddie. ¿Qué deleites culinarios te hacen agua a la boca hoy? Papas fritas y chocolate. Sony con esta película dio inicio a su universo cinematográfico enfocado en personajes asociados a Spider-Man. Entre sus próximos proyectos se encuentran una cinta de Morbius con Jared Leto y una de Kraven, el cazador, protagonizada por Aaron Taylor Johnson, el Quicksilver de la era de Ultron, o Kick-Ass.
este fue el último cameo de Stan Lee mientras él aún seguía con vida, ya que esta cinta se estrenó casi un mes antes de que este nos dejara, aunque claro, ya había grabado los cameos que después veríamos en Capitana Marvel y Endgame. Solo eres un vil parásito. ¡Parásito! Pero este parásito se ¡Parásito! Venom tiene algo de razón en molestarse de que lo llamen parásito, y es que en biología, parasitismo ocurre cuando una especie se está beneficiando de otra, la cual en el proceso se ve perjudicada de alguna manera, tal y como vimos con los sujetos de prueba. Pero lo que ocurre entre Venom y Eddie podría entrar en la categoría de mutualismo, donde ambas especies se benefician del vínculo. En este caso, Eddie adquiere poderes o habilidades y Venom puede vivir feliz en la Tierra. Esto claro, siempre y cuando Eddie lo mantenga bien alimentado. Así que no es un parásito, es como un bebé. Aunque bueno, en palabras de House es casi lo mismo. Muchas mujeres aprenden a aceptar a este parásito. Le dan nombre, lo visten con ropita. Tiene tus ojos. En la última escena antes de los créditos vemos una tienda con el nombre de Ron Lim, un ilustrador que trabajó en los cómics de Venom Lethal Protector, la primera serie de cómics donde Eddie Brock era el personaje principal, mostrando la progresión de Venom de villano a antihéroe, tal y como vemos en esta cinta. En la escena postcréditos, cuando Eddie se dirige a la prisión de San Quentin, es probable que algunos fanáticos de las series de la Arrowverse la logren identificar. Y es que en la vida real se trata del mismo lugar que se usó para representar la prisión de Iron Heights. Esto también ocurrió por ejemplo con la mansión de Oliver Queen, que resulta ser también la escuela de los X-Men o el castillo en Descendientes. Cuando vemos a Cletus Kasady por primera vez, este está escribiendo un mensaje diciendo "Bienvenido Eddie", con sangre de quién sabe dónde. Pero bueno, en los cómics, Carnage justo después de su primer enfrentamiento con Spidey le dejó un mensajito, y nos enteramos de que este usó su propia sangre. La película recibió críticas en su mayoría negativas. Fue criticada más que todo por su primera mitad con un ritmo aburrido, actores mal aprovechados, su mezcla incoherente de géneros que hace que todo se sienta desordenado y sobre todo por suavizar al personaje del título, dándole un tono más infantil que atemorizante. A pesar de todo lo anterior, tal parece que gran parte de los espectadores sí lograron disfrutarla, creándose esta gran disonancia entre la opinión de la crítica y la audiencia en general. Pero como siempre, el público es el que manda, ya que gracias a todos los que fueron a verla es que la película resultó todo un éxito en taquilla. Se creía que la mala recepción que tuvo en críticas fue la razón por la que Ruben Fleischer no regresó para dirigir la secuela. Sin embargo, este dijo que fue más que todo por cuestiones de tiempo, ya que él estaba ocupado terminando la secuela de Zombieland, por lo que no podía comprometerse con la filmación de Let There Be Carnage, de manera que esta secuela fue dirigida por Andy Serkis, que como saben es más que todo actor. No obstante, ha probado ya su faceta como director, así que veremos qué tal resulta esta nueva entrega del simbionte protector, aunque todo parece indicar que a los fanáticos de la primera les encantará, sobre todo por la escena postcréditos. ¡Oh, shit! Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Lizzy Les, Alejandro, Juan Ignacio y Jorge Ortiz. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.